Volvemos, jóvenes. ¿Qué les ha parecido? ¿Han podido observar? Sí, Sí, ¿no ven? Sí, Ya, medio complicado. complicado. Eh, la verdad teníamos que haber hecho en la práctica, ¿no? En la práctica, en laboratorio. Menos mal contamos con todos esos reactivos materiales en nuestra universidad, porque al menos para la parte de química contamos con un buen material para que se pueda realizar, ¿no? Es bonito ver cuando estamos ahí en vivo, ¿no? Sí. Sabemos que la primera reacción, a ver, empecemos a participar. Vamos a hacer comentarios acerca de todo lo que hemos visto, ¿sí? del sodio, del cloruro de sodio, Inge. Ya, empezamos con la primera reacción, que sería la reacción de combinación, ¿no? Que sería lo del magnesio. El magnesio con la combustión del magnesio, ¿no? A ver, ¿quién lo tiene el micrófono ahí habilitado y está, creo que están ahí algunos intrusos que se escucha ahí el audio. Ya. A ver, empezamos con la primera reacción, ¿no? Además de ser una reacción de combustión, ha observado de que es una reacción redox, ¿no es cierto? Una reacción redox es cuando hay una ganancia y pérdida de electrones, ¿no? El magnesio, cuando está a un principio, está en estado metálico, ¿no? Eso significa que su carga es cero. Pero al combustionar, este cambia su carga a +2, ¿no? Entonces aquí hay una pérdida de electrones, o sea, el magnesio se está oxidando, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver qué es oxidación, reducción, por si acaso jóvenes. Pero primeramente quería que conozcan los diferentes tipos de reacciones químicas para que no les sea algo nuevo, ¿sí? En el tema siguiente. Bien, por otro lado, cuando han visto la experiencia, lo del magnesio, el magnesio así solamente no puede reaccionar, ¿no es cierto? Necesita un catalizador, se dice, ¿no? Un catalizador es un acelerador de la reacción química, ¿no? Es un empujoncito para que ocurra la reacción, ¿no? Entonces, en este caso, el juego, el mechero actúa como catalizador, pero sabemos que algunos metales, al simple contacto con el oxígeno de la atmósfera, se oxida. Por ejemplo, el hierro. ¿Han observado alguna vez clavos de hierro, alambres de hierro? ¿No es cierto? Y estando a ver, apaguen sus micrófonos, por favor. A ver, ¿quiénes tienen mascotas ahí cerca? ¿O alguien está hablando? ¿Ya? A ver, entonces les decía que algunos metales no necesitan de estos agentes para que se oxiden. Por ejemplo, el hierro metálico, ¿no? Al simple contacto con el aire ¿no? de la atmósfera, este se oxida y lo notamos cuando vemos el cambio de color, o sea, se ensarra, ¿no es cierto? Pero hay algunos metales como el magnesio, necesitan, ¿no? de un catalizador, en este caso del calor, para que puedan oxidarse. Entonces, cuando ustedes ven ese destello, ahí es el momento en el cual se está oxidando, ¿no? Han visto ese destello es similar a los juegos pirotécnicos. Entonces, en la elaboración de juegos pirotécnicos se utiliza el magnesio, ¿no? Por eso es que da o se observa ese destello, esa brillantez, ¿no? Ese chispeo. Por otro lado, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta en esta práctica? Que es que el óxido de magnesio obtenido
es un compuesto o es una sustancia en la cual absorbe humedad, tiene esa propiedad de absorber la humedad. Por eso en la teoría yo les mencionaba de que el óxido de magnesio se utiliza o lo utilizan generalmente las personas que se dedican a la gimnasia, ¿no es cierto? Se ponen un polvo blanco en las manos antes de empezar a hacer los ejercicios. Esto para que evitar la transpiración, o sea, ese compuesto es lo que hace es absorber la humedad, ¿no? O sea, la transpiración y de esa manera elaborar bien sus ejercicios, ¿no? Les mencionaba eso, entonces ahí es donde se utiliza. Por otro lado, este óxido que han obtenido, ¿no? Ese polvo blanco, al simple contacto o mezclando con agua, se forma otro compuesto. La van a realizar esa reacción, ¿sí? O sea, van a agarrar óxido de magnesio, MgO, más agua, ¿no? Más agua que les va a dar hidróxido, ¿sí? Hidróxido. Ese hidróxido se utiliza generalmente como laxante, que es la leche de magnesia, el nombre comercial con la cual se puede conseguir en las farmacias, ¿sí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que tengan en esta práctica? ¿Ninguna? Doctora, yo Dime. en una parte dice que es una reacción exotérmica neta. Ya. Eso no le entiendo. Es también una reacción exotérmica porque sabemos que una reacción exotérmica es aquella en la cual genera calor, ¿no es cierto? Genera calor. Entonces, al combustionar, lo que hace es eso, o sea, empieza a destallar, está generando energía. ¿Sí? Por eso decimos que es una reacción exotérmica, es una reacción de combinación, es una reacción redox, ¿sí? No solamente esta reacción es un tipo de reacción específica, o sea, se la puede nombrar también como reacción redox, como reacción de combinación, como reacción exotérmica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctora. ¿Otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿En qué video estaba diciendo que íbamos a suplantar algunos elementos químicos? Creo que hemos usado todas, ¿no es cierto? Sí, porque para mí todos los reactivos químicos se me hacían conocidos. Ah, ya, o sea, No estaban en veo. la guía. Están en la guía. Sí, Ya, ajá, no creo pero que sea necesario que... que cambien el procedimiento. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, señor. Buena observación. Buena observación. Ya, es que tenía también algunos videos en la cual se cambiaba de reactivos, ¿no? Pero al final creo que no la he subido por justamente por eso, para que no haya confusiones, no haya, digamos, no puedan comprender bien, ¿sí? Por otro lado, estas prácticas demoran mucho, ¿no es cierto? En realidad, en la práctica, el anterior semestre la hemos hecho en dos clases, ¿no? La mitad de las reacciones en una y la otra mitad en otra. Entonces, cosa que a los chicos les ha parecido interesante, ¿no? Verlos, agarrar, ver, ¿no? Los cambios de color y todo eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O pasamos a la otra? A ver, ¿alguien me puede contestar? ¿Qué pasa si nosotros nos exponemos por tiempos prolongados a ese destello que se producía en la oxidación del magnesio? Yo, ok. Dime, apellido. Apellido y me Nicole, contestas. dale vos. Dale vos, Nicole, yo ya he participado. Muy Ya bien. está. Nicole, Mamá, mamá ni Maita. mamá ni Maita, dale. Decía que si te expones mucho a esas combinaciones, produce rayos ultravioletas. Ya. ¿Y qué puede pasar? Am, Al producir rayos ultravioletas puede afectar a la persona, tanto puede ser como en la vista y ocasionar em,
ocasionar algunas... Se puede dañar la retina. Puede dañar la retina, la vista, ¿no es cierto? Podemos ocasionar la ceguera. Muy bien. ¿Ya? Y Entonces, doctora, dime, ingeniero, dime. entonces sí es cierto, digamos, de que esa combinación se utilizaba en las fotos, en el flash. Exacto. Sí. Muchas de las sustancias químicas se utilizan y nosotros ni cuenta nos damos. ¿No? Ujú. Muy bien. Ya. ¿Alguien más quisiera participar o pasamos a la siguiente práctica? ¿Qué les ha parecido? ¿Quisiera escuchar algún comentario? Vamos, la descomposición del clorato de potasio. Bonito, ¿no? Hola, Dime. hola doctor, una pregunta sobre los gases que elimina en la segunda de descomposición. ¿Qué Ya. gases se elimina? Oxígeno. ¿O es Oxígeno. oxígeno? Oxígeno. Oxígeno, no es CO2. No, es oxígeno. Cuando se introduce los pedacitos de papel, ahí sí el papel es el que combustiona y los gases se vuelven medio blancas. Ahí sí se está formando CO2, ¿no? La reacción en sí, Ah, miren, me he preparado, aquí tengo una pizarra en la cual, a ver, ya. ojalá que puedan ver la reacción, la voy a escribir, ¿no? De la descomposición, porque ahí Ya. en un principio lo que se forma es el cloruro de potasio más oxígeno, ¿sí? Para comprobar es lo que se introduce los pedacitos de papel. No apague su micrófono. No sé si se ve esa reacción o ven al revés. ¿Ya? No se ve, Inge. No se ve, ¿no? Ya. No. Ya, de todas maneras, es a ver, vamos a tratar de escribir aquí en una hoja y les voy a mostrar. Lo que se forma en sí en esa reacción es el gas oxígeno. Para comprobar es lo que introduce pedacitos de papel. Han visto, ¿no es cierto? Introduce pedacitos de papel, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa cuando introduce esos pedacitos de papel? Empieza a salir humos, así como jueguitos. Exacto, empieza a aparecer, o sea, se empieza a quemar el papelito, ¿no es cierto? Ujú. Si se empieza a hacer Y empieza a huevo. sonar. Empieza a sonar, o sea, está ardiendo el papelito. O sea, ahí adentro en el tubo está caliente y lo que hay ahí adentro, esos gases, es oxígeno. Si hay calor y hay oxígeno, va a combustionar, se va a quemar. Lo que hace el papelito es quemarse y al quemarse empieza a destellar el juego, ¿no es cierto? Se ve una brillantez, empieza a arder y al arder el papel también forma gas, el dióxido de carbono. Por eso es que al final del tubo sale el CO2, ¿no? Un gas blanco. ¿Ya? A ver, ahí tampoco. ¿Se ve? Sí, un ratito. Sí, es KClO3, me va a dar KCl más oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Más Sí. oxígeno. Listo. Esa es la reacción que se lleva a cabo. A ver. Los que están con mucho ruido, por favor, desconecten el sonido. ¿Sí? Cuando van a opinar o hablar, recién conectan el sonido, por favor. ¿Ya? Bien, gracias. Entonces, esa es la reacción que se lleva a cabo cuando lo combustiona el clorato de potasio. Solamente pone clorato de potasio en el tubo, ¿no es cierto?
y lo empieza a calentar en el mechero Bunsen. Y al calentarse, este se descompone en esos dos compuestos. Para verificar es lo que se introduce los pedacitos de papel, ¿no? Para que combustione, o sea, se queme. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta en esa parte de la práctica? O yo pregunto. A ver, una pregunta. Por favor, los que no han participado, participen porque se les va a evaluar. ¿Por qué creen que el operario estaba agarrando el tubo de ensayo en forma inclinada? Para que no se eche el lo que ha puesto ahí adentro y sea más mejor que así Doctora. inclinado, agarrando con los... Ya, apellido y otra ya también. Apellido, Martínez. ya. Otro, Doctora, yo. La reacción no le... Sería porque uno por uno. Van a opinar los si lo va a todos. agarrar de Ya no. Ya, dime. Marisol, Marisol. sería porque si lo va a agarrar de parado puede explotar o dañarle la cara y puede ser peor. Y por eso Muy- estaba agarrando inclinado y agarrar con un ¿cómo se llama? Con un prendero para que no se le suelte y le queme la mano igual, porque está calentando el clorato de potasio. Muy Sería bien. Ya, siguiente. Doctora, Dime, apellido. podría ser Burgos. Ya, dime. Por la seguridad del que está trabajando en la reacción, se debe inclinar y agarrar con una pinza el tubo de ensayo, ya que como estamos trabajando con calor y como dijo anteriormente mi compañera, para que no haya accidentes, Muy bien. se le Ya. ¿Otra? ¿Alguien más que quisiera participar? Me dicen su apellido y empiezan a hablar, porque si no me voy a olvidar registrarles. Ya. Si no hay más comentarios, bueno, recalcarles, ¿no ve? Es por normas de seguridad en laboratorio. Cuando uno va a hacer una reacción específica en la cual implica calor, esta se tiene que, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar posteriormente. Sabemos que va a producir un gas, entonces sí o sí tenemos que agarrar el recipiente en forma inclinada para que los gases formados, ¿no? O los vapores que van a ser desprendidos no ocasionen daños en el operario, tampoco en el compañero de al lado, ¿no? Entonces tiene que estar en una dirección tal que no afecte a nadie, ¿no? Eso es por normas de bioseguridad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la otra práctica. Dime. Doctor, Dime, Marisol, apellido. sería una pregunta. En el oxígeno lo podemos poner aparte de papel, sería, digamos, un papel de hoja o algo. ¿Se puede poner o qué puede pasar? Sí, lo que se ha puesto son papel, pedacitos de papel hechos así, bolitas, se podría decir, ¿no? Pero tampoco le vas a poner una lámina así grande, ¿no? Es cosa Sí. de que se introduzca, sea pequeñito. Ahora Y otro producto, doctora. otra manera de comprobar cómo es oxígeno, sabemos que el oxígeno lo que hace es cuando hay fuego, aviva el fuego, ¿no? Aviva. Entonces lo que podíamos haber hecho es agarrar un palito de fósforo o un encendedor, ¿no? Y acercar la llama del fuego hacia la boca del tubo de ensayo. Entonces, ¿qué va a pasar? El fuego se va a avivar, o sea, el fuego se va a hacer más grande. Esa sería otra manera de comprobar que es oxígeno. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Ya? Ya, ¿algún comentario de la última práctica? Doctora, yo Dime. hice algo parecido de la última práctica de papel aluminio con el ácido. Ya. Y es posible que cuando se combina el humo o lo que echa, le pusimos un globo y este se empezó a inflar con
con todo lo que salía y empezó a flotar el globo cuando lo amarramos. ¿Por qué? ¿Ha flotado? Sí, era como helio o algo así. Ya, o sea, bien. Entonces, lo que ustedes han hecho en esa... Ya, desconecten el audio. A ver, tu apellido primeramente, antes que me olvide. Maraza. Ya, Maraza. Mire, muchas veces en los experimentos se ve la manera, ¿no?, de obtener el producto y recibirlo. Entonces, lo que ustedes han hecho en esa ocasión, aluminio con ácido clorhídrico, se ha generado también el gas hidrógeno. Este gas hidrógeno lo han recibido en un globo, la cual ha ocasionado de que el globo se infle, ¿no es cierto? Entonces, interiormente está hidrógeno, no está oxígeno, no está aire, está hidrógeno. Y sabemos muy bien que el hidrógeno es un gas inflamable, ¿no? Si lo prendías con fósforo, ese globo podía reventar y ocasionar algún accidente. Pero lo que ustedes han comprobado es de que ese globo flotaba, ¿no? Empezaba a flotar como cuando se lo infla un globo con helio. Con helio el globo empieza a flotar, ¿no es cierto? No se queda, o sea, ¿esto debido a qué? ¿Por qué flota? Debido a la densidad, ¿no? La densidad es mucho menor, por eso que empieza a flotar. En cambio, el aire es pesado, ¿no? Es pesado, por eso que no flota. No se va a elevar, ¿sí? Entonces, por eso la densidad del hidrógeno es menor, por eso es que empieza a elevarse, empieza a flotar. ¿Ya? Tiene que ver con la densidad. Bien, ¿está bien tu respuesta? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Como si hubieran hecho ustedes la práctica o estarían ahí? O más interesante hubiera sido hacerla, ¿verdad? Estoy leyendo aquí algunos comentarios, muy bien. Bonita la experiencia. Sí, sí. Ya me estoy acostumbrando a manejar este medio. Interesante. Esperemos, ¿no? Si preguntan aquí si vamos a hacer alguna práctica, esperemos que esta situación mejore, ¿no? Para que podamos regresar al campus y ahí sí podemos trabajar, ¿no? Bien. Sí, está bien. Y que la práctica, ¿quién nos van a dar? ¿El grupo B o el grupo A? El grupo A, ¿no? Miren, como estamos trabajando por este medio, todos tienen que ingresar en el horario que se ha establecido. Por eso mismo hoy día he aprovechado esto de la práctica porque todos están conectados, todos deberían de conectarse porque es teoría, ¿no es cierto? A la siguiente hora nos toca práctica, ¿no? Práctica, pero vamos a ver la parte teórica. O sea, en las clases virtuales todos se conectan, no hay aquí grupo 1, grupo 2. ¿Sí? Esto para Ya. avanzar mejor y creo que hemos perdido alguna clase, entonces recuperar de esa manera. ¿Sí? Todos se conectan, por favor, en este horario y en el otro horario que se ha habilitado para el grupo 2, igual, ahí todos participamos. ¿Ya? Bien, entonces con esto estaría concluida la práctica. Ustedes tienen que elaborar su informe, ¿no? Informe de la práctica con esas 3 experiencias. O sea, que Solamente... 3 informes le tenemos que presentar. No. Un informe, pero con 3 experiencias. Ah, ya. ¿Sí? Con 3 experiencias, 3 procedimientos, ¿no? Y de las 3 experiencias, sus observaciones. Claro, no quiere decir las observaciones Ingeniera. media plana de cada experiencia, tampoco. Media plana de todas las 3, ¿ya? Dime. Inge, ¿este le vamos a mandar al MODRE? ¿Va a ser individual el informe de la práctica? El informe es manuscrito, ya se les había indicado, ¿no ve? Es manuscrito, así es que la van a trabajar en grupo, pero como no se pueden reunir, ustedes internamente se comunican vía WhatsApp o ya lo verán. Ya alguien se ¿No pondrá podría ser individual? Mm,
Es que es mucho trabajo para mí, sinceramente, revisar 24 mínimamente de informes. Entonces va a ser un poquito complicado. ¿Ya? Doctora, Di. una preguntita sobre para hacer los informes, está diciendo en grupo, ¿no es cierto? Sí. ¿Se mantienen los grupos que hicimos en laboratorio ya de a 3 personas? Sí, Ay. sí, se mantiene. O me comunica, si es que pueden comunicarse, trabajar así en equipo, aunque sea vía internet, pero si van a tener problemas, entonces la cancelamos y hacen individual. Pero eso nos pondremos de acuerdo vía WhatsApp, por favor. ¿Sí? Una consulta, ingeniera. Dime, El trabajo que vamos a hacer, ¿hay que subirlo al MODE? ¿cuál trabajo? ¿El informe? Eh, sí, sí. No, el informe no van a subir. No van a subir el informe. Lo van a hacer en físico. Si esto no se soluciona, yo les pediré una fotografía, Ya. ¿ya? Manuscrito. Sí, creo que hay una práctica de complementación de reacciones químicas. Esa sí la van a enviar vía plataforma. ¿La cuál? Hay prácticas que son de 10, 11, 12 problemas. Esa sí me la van a enviar. No sé si está en ese tema o en el tema siguiente. Ya son En el tema 3. complementación. En este ¿Con qué está nombre está? En el tema complementación. 3. En el 3, complementación de reacciones químicas está. En el 3 está. Entonces, esa ya pueden trabajar. Sí, ¿Eso ingeniera. para cuándo? Para la siguiente semana, Ah, ya. ¿ya? No hay tarea inmediata, por si acaso. ¿Ya? Entonces, miren la hora, tenemos que continuar, ¿no? Lamentablemente tenemos 2 periodos seguidos y tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, continuaremos directamente. Si no hay dudas en cuanto a la práctica, bien, no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente clase directamente, en la cual tenemos que ver el tema número 3, que está subido también en plataforma. En ese tema lo que tenemos que ver es los métodos de igualación de reacciones químicas, ¿no? Existen diferentes métodos de reacciones químicas. La primera es el método del tanteo, que ya lo conocen, lo manejan perfectamente la mayoría, ¿no? Eso ya he estado revisando la primera tarea, por si acaso la calificación se les ha mandado vía plataforma. He revisado y les he reenviado su nota, ¿no? Pueden revisar ahí. La mayoría ha trabajado muy bien, felicidades, pero sabemos que algunos no se pueden conectar, no han podido enviar o subir a plataforma. Sin embargo, me han mandado vía WhatsApp. Un poquito de paciencia, la voy a revisar de WhatsApp, aún no lo he visto, y su nota también las voy a reenviar por el mismo medio, ¿ya? Aquellas personas que nunca se están conectando, vamos a tratar de preguntar cuál es el motivo vía WhatsApp, ¿ya? Entonces, empezaremos con el tema. Para este tema, si han observado en plataforma, está unas diapositivas, ¿no es cierto? Esas diapositivas las vamos a ver en este momento. Ya, a ver, la voy a subir y vamos a empezar. Cualquier duda, no duden en interrumpir para poder aclararles. Ya, atiendan por favor, es muy complicadito. La primera parte ya la manejan perfectamente, entonces no va a haber ningún problema. Pero los otros métodos presten mucha atención. Bien, ahí ven, ¿no es cierto? Igualación de reacciones químicas. ¿Se ve? No, ¿No se ve? no. ¿No ven Sí, las doctora. ¿Cómo? Se ve, doctora. Ya, se ve. Algo está fallando en el Sí. tuyo. Ya. Ahí está la primera diapositiva, la carátula. Ya. ¿No? Pasamos a lo siguiente. Bien, como una introducción, aquí mencionamos la importancia del poder
resolver o igualar, balancear una reacción química antes de proceder a cualquier tipo de cálculos, ¿no es cierto? La igualación o el balancear las ecuaciones químicas son muy importantes para la resolución de cálculos estequiométricos. O sea, más adelante vamos a ver estequiometría. Por si acaso, estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas de reactivos y productos. O sea, vamos a tocar o averiguar en ese tema cómo determinar qué cantidad de reactivo o de producto interviene en una reacción química. Entonces, para ese tema es muy importante aprender a igualar, a balancear las reacciones químicas correctamente. ¿Entendido? Y para igualar, no importa qué método recurramos, la cuestión es igualar. Bien. La siguiente diapositiva, ¿no?, menciona los métodos de igualación que existen. El primero es el método del tanteo, que conocemos todos, ¿no es cierto? El siguiente es el método algebraico, el método redox y el método ion-electrón, ¿no? El método algebraico, o sea, ya es prácticamente para aquellas personas que no les gusta realmente la química, ¿no? Porque es algebraico, hay que recurrir a las matemáticas, ¿no? El método redox ion-electrón, ese debería de ser su fuerte, ustedes como son bioquímicos, ¿no? Es un tanto compleja, pero no difícil por si acaso. Vamos, recordemos el método del tanteo. Como primer paso para este método, hay que escribir correctamente las fórmulas, ¿no es cierto? Primeramente, miren, como ejemplo, esta sustancia, el nombre es carbonato de sodio y se escribe, se simboliza de esta manera. Entonces, para eso hemos recordado todo lo que es nomenclatura, esa práctica que se estaban quejando, ya mentira, no se estaban quejando, estaban observando que era mucho, ¿no? Pero es para esto, para nombrar correctamente a los compuestos. Más ácido clorhídrico, ¿no?, me forma cloruro de sodio más dióxido de carbono más agua. Ese es el primer paso, escribir correctamente las fórmulas. El siguiente paso, colocamos coeficientes numéricos a las moléculas de manera que la cantidad de átomos en la izquierda sea igual a los de la derecha. Para eso siempre empezamos igualando los metales. Aquí, por ejemplo, en la izquierda, en los reactivos, el metal, ¿quién es? El sodio y el hidrógeno. Entonces, siempre se empieza por los metales, el sodio. Aquí, ¿cuántos sodios hay? 2, ¿verdad? 2. Este número chiquito significa 2 veces de sodio. Tiene que haber la misma cantidad a la derecha de la flecha. Aquí. Como era 1, por eso que ponemos este 2 delante, que se llama coeficiente estequiométrico o coeficiente numérico. 2. Eso implica que ahora son 2 veces de Na, de sodio, cosa que estaría igualado el metal. Pasamos al siguiente. Como no hay más metales, el siguiente paso para igualar es el carbono. El carbono, por ejemplo, aquí vemos 1, a la derecha 1, ¿no? En aquí, a ver, ese es, a ver, vamos a poner coeficientes y en el tercer paso está la verificación, que ya me estaba anticipando adelante, ¿ya? Aquí está, sodio 2, a la derecha 2, carbono 1, a la derecha 1, cloro 2, ¿no? Este coeficiente estequiométrico que he puesto delante del ácido clorhídrico significa 2 veces de cloro, 2 veces de H. Entonces estarían 2, 2. Lo mismo que el hidrógeno. 2, 2. Oxígenos 3, a la derecha 2 más 1, 3. Estamos sumando aquí estos 2 oxígenos más este oxígeno del hidrógeno. Y listo, la ecuación está igualada. Este método perfectamente todos lo conocen, lo dominan. Felicidades por eso. Pasemos al método algebraico, ¿no?
El algebraico, como primer paso, nos indica de que hay que escribir las fórmulas correctamente. Como ven, aquí tenemos el cloruro crómico más el peróxido de sodio más hidróxido de sodio. Y me da cromato de sodio más cloruro de sodio más agua. El siguiente paso, colocamos letras minúsculas, ¿no? Como coeficientes a cada una de las moléculas. ¿Ven? Con rojito. A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Por si acaso hay práctica, hay tarea de esto, atienda. ¿Sí? Se coloca coeficientes con letras minúsculas. El siguiente paso, tercer paso, armamos ecuaciones algebraicas, ¿no? Con cada uno de los elementos de cada compuesto. Por ejemplo, como aquí hay A, significa que hay A veces de cromo. Por eso que decimos cromo es igual a A. Hay A veces de cromo. Por eso armamos una primera ecuación A, ¿no? A la izquierda es igual, esta flechita, igual a la derecha. Tiene que haber la cantidad de cromos. Y aquí hay cromo y de coeficiente tiene D. D por un cromo es D. Entonces, por eso que aquí A es igual a D. ¿Entendido? Aquí hay un error de typeo, ¿ya? Esto es cloro por si acaso. Cloro, no era cromo aquí. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de corregir. Esto era L por si acaso. L, ¿ya? Bien, entonces, ahí tenemos una ecuación. La siguiente ecuación armamos para él, ¿no? No, estaba bien. Esto. Bien, ya, se lo dejamos ahí. Este es un ejemplo para ver. En este compuesto hay un cromo, o sea, A veces de cromo. Aquí de cloro hay 3 veces de A, 3 veces de cloro. ¿Ya? Entonces, aquí armamos las ecuaciones. A es igual a D, una primera ecuación para el cromo. Hacemos otra ecuación para el cloro, que serían 3 veces A, o sea, de aquí 3 por A, es igual a la derecha, vamos. Aquí está el cloro por E. Entonces, E veces de cloro. Para el sodio, 2B. ¿De dónde sale? De aquí. Aquí hay 2 por B, 2B. Más, aquí hay otro sodio, C, ¿no? Para el sodio. Igual, vamos a la derecha, aquí hay 2 veces D, más E. Entonces, armamos una tercera ecuación. Vamos al oxígeno. Aquí hay 2B, sale de aquí, 2 por B. Más, en este otro compuesto, hay oxígeno, 1, 2 por C, C. ¿No? C. Igual, vamos al otro lado, aquí hay 4 veces de O, pero D veces. Entonces, 4D. Más, aquí en el agua hay también oxígeno, una molécula de oxígeno por F. Entonces, más F, ¿no? Más F, una cuarta ecuación. Vamos para el hidrógeno. El hidrógeno a la izquierda, aquí hay 1. 1 por C es C. Al otro lado vamos, aquí hay 2 veces, 2F. Armamos una quinta ecuación. El siguiente paso, cuarto paso, resolvemos las ecuaciones, ¿no? Algebraicas, porque anteriormente teníamos 5 ecuaciones, pero 6 incógnitas. Matemáticamente no tiene solución. Sin embargo, este método me indica de que a la primera letra AA le doy el valor de 1. O sea, ya le estoy dando un valor, ¿no? 1, que valga 1. Entonces, así se reduce a 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, matemáticamente sí tiene solución. Se puede resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con las ecuaciones más sencillas. Por ejemplo, en la ecuación 1, donde A es igual a D, como A es igual a 1, entonces ya tengo otra solución. D es igual a 1, ya tengo una respuesta.
En este caso serían 2, ¿no? Vamos a la segunda ecuación, donde dice 3A es igual a E. Como ya sabemos el valor de A es 1, entonces sacamos el valor de E, que es igual a 3. Ya tenemos 3 soluciones hasta el momento. En la ecuación 3, ¿no? Ya vamos en la ecuación 3, empezamos a reemplazar los valores de las variables que ya tenemos respuesta. Por ejemplo, aquí B no sabemos cuánto es, C tampoco, pero D ya sabemos que es 1, entonces reemplazamos, en la cual nuestra ecuación se reduce en función de dos variables, C y B, ¿no? Bien, entonces no podemos avanzar más, nos quedamos ahí. Vamos a reemplazar, ¿no?, el valor de C en la ecuación 5. Si vamos a observar, la ecuación 5 es esta, donde dice 2B más 2F es igual a 5. Vamos a reemplazar, ¿no?, el valor de C. ¿Y C cuánto vale? C vale 2 veces F, ¿no? ¿De dónde sacamos eso? 2B. ¿Vale? C vale 2 veces F, de aquí de la ecuación 5. C es igual a 2 veces F. Entonces, en esta ecuación, ¿no?, reemplazamos en vez de 2F, ¿no?, 2F lo dejamos ahí, despejamos 2B, esto va a ir con signo negativo, en la cual recién vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Ahora vamos, siguiente. En la 4, en la ecuación 4, que es todo esto, ¿no?, reemplazamos el valor de D. 2B más C es igual a 4, en vez de la D ponemos 1, más F, ¿no? Vamos, seguimos copiando y nos quedamos ahí. Luego, reemplazamos el valor de C en 5, de C en 5, ¿no? Esta es la ecuación 5. Entonces, 2B más 2F aquí es igual, ¿no?, a 4 más F, ¿no? De aquí vamos a seguir copiando, despejando. Este 2F va a venir a la derecha y de ahí despejamos 2B. Esta ecuación formada la llamamos 7 y la igualamos con la ecuación 6, ¿no? Y de esa manera reducimos las variables y calculamos el valor de F, ¿no? Que F al final es igual a 1, ¿ya? Entonces vamos aplicando ecuación por ecuación, cosa que al final encontremos los resultados de cada variable, de cada letra. Bien. Luego, en la ecuación 5, C es igual a 2 veces F, ¿no?, de la 5. Luego reemplazamos, C va a ser igual a 2, como F ya es 1, entonces C es igual a 2. Entonces, en 7, que es la ecuación 2B es igual a 4F, reemplazamos también el valor de F, que es 1, ¿no? De ahí despejamos B, que es igual a 3 medios. Resumiendo, aquí está resumido. A hemos dicho vale 1, B vale, hemos calculado 3 medios, C vale 2, D vale 1, E vale 3, F vale 1. Entonces, para que nuestros coeficientes estequiométricos ninguno sea un número quebrado, ¿no?, una fracción, lo multiplicamos a todas las variables por un número que multiplicado sea un número entero. Entonces lo multiplicamos por 2 a todos los resultados. Entonces de ahí tenemos 2, 3, 4, 2, ¿no?, 6, 2, listo. Entonces, como siguiente paso, lo que hacemos es trasladar, ¿no?, estos coeficientes en cada uno de los compuestos, ¿no? Donde era A, ponemos 2, aquí está 2. Donde era B, 3. Donde era C, 4. Donde era D, 2. E, 6. F, 2. Entonces, estos coeficientes estequiométricos ya me permiten igualar la reacción química. Lo que tengo que hacer ahora es verificar,
¿no? Y verificamos del método que ya conocemos. Aquí hay 2 veces de cromo, ¿no? 2 por 3 son 6 de cloro, ¿no? Cosa que al otro lado también son 6, de cromo son 2, ¿no? Aquí 2 y aquí 6. De sodio, aquí hay 3 por 2, por esto, ¿no? Más 4 veces de sodio, aquí igual 10. Lo mismo tiene que haber a la derecha. 2 por 2 son 4, más 6, 10. Igualado. Oxígeno. Aquí hay 3, ¿no? Oxígenos, aquí hay 3 por 2 son 6, más 4, 10. Igualado. Al otro lado, 2 por 4, 8, más 2 por 1, 2, 10, ¿no? Hidrógenos, aquí hay 4, a la derecha hay 2 por 2, 4, igualado, ¿sí? A ver, antes que pase al siguiente método, ¿hay alguna duda aquí? ¿Se entiende? ¿Alguien? ¿No hay preguntas? ¿Van a poder resolver la práctica? Ingeniera, ¿qué multiplicó todos esa parte? Yo no entendí. ¿Cuál? O sea, todo. Hay ¿Todo? una parte en la que multiplica por 2 a todos los o sea, los números. Aquí. Eso. Esto, ya. Este se multiplica por 2 a todo para que este resultado no me dé quebrado, ¿sí? Para que no ponga aquí el resultado, los coeficientes, en números quebrados, ¿sí? Para que todos sean números enteros. Entonces, la única manera de hacer desaparecer este quebrado es multiplicar por 2, porque 3 medios por 2 me va a dar 3, ¿no es cierto? Pero al multiplicar tengo que multiplicar sí o sí a todo, no solo a ese, a todo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No hay dudas? Doctora, si no hubiera ningún número quebrado, entonces no tendríamos que multiplicar con ningún otro número, ¿verdad? No. Si todos les sale enteros, entonces directamente eso se traslada aquí. Gracias. ¿Sí? ¿No hay más? Pasamos al otro método. ¿Qué sería la oxidación y reducción? Primeramente tenemos que saber qué es oxidación y reducción. Para que haga una reacción redox, sí o sí tiene que haber alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Entonces tenemos que saber qué quiere decir esos términos. Oxidación quiere decir pérdida de electrones, ¿sí? Pérdida de electrones. Significa que la valencia, ¿no? O la carga de un determinado elemento aumenta, ¿no? Aumenta. Eso significa, mire, por ejemplo, aquí el calcio. El calcio metálico siempre va a tener carga cero. Ese cerito que está arriba es su carga, ¿ya? Es neutro. Este, al oxidarse, cambia a ion calcio más 2. Eso quiere decir que este es un catión. Está aumentando. Estas cargas que aparecen aquí, más 2, menos 1, etcétera, generalmente es la valencia. Ustedes se han aprendido las valencias de cada elemento en alguna ocasión, ¿no es cierto? Esos valores son generalmente, ¿ya? Entonces, al oxidarse el calcio, pasa a calcio más 2. Entonces, ¿qué está pasando? El calcio se está oxidando, ¿no? De 0 a más 2. Y como ven, está aumentando su carga.
¿Cuántas unidades? De 0 a más 2 son 2 unidades. Esas 2 unidades se escriben como 2 electrones, ¿sí? Por eso se escribe aquí a la izquierda siempre más 2 electrones, ¿ya? Por otro lado, una reducción, ¿no? Es la ganancia de electrones. Por eso aquí dice la reducción ocurre cuando una especie química gana electrones, ¿no? Y al mismo tiempo disminuye su número de oxidación, o sea, la carga, ¿no? Reducción quiere decir ganancia de electrones y la valencia o la carga disminuye, ¿no? Disminuye. Por ejemplo, el cloro, ¿no? El cloro molecular 0, ¿no? Al reducirse, su valencia cambia a -1. Entonces, ¿qué pasó? De 0 a -1 ha disminuido, ha reducido. ¿Cuántas unidades? 1. Por eso que se escribe a la derecha un electrón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo darse cuenta que ha sufrido oxidación o reducción? Miren, como ven aquí hay una gráfica donde ponemos valores desde el 0, siempre una recta numérica, escribimos 0, hacia la derecha vamos aumentando, ¿no? Más 1, más 2, etcétera, y a la izquierda vamos disminuyendo los valores, -1, -2, -3, -4, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando la valencia de un determinado elemento va en este sentido, de izquierda a derecha, quiere decir que se está oxidando, o sea, ha sufrido una oxidación, ha habido una pérdida de electrones. Pero si un elemento químico no cambia su valencia en este sentido hacia la izquierda, ¿no? Significa que ha habido una reducción, o sea, ha habido una ganancia de electrones. ¿Entendido? Esta es la manera más fácil de identificar a un elemento si se ha oxidado o se ha reducido. Por otro lado, es muy importante identificar a dos términos, ¿no? El agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es la especie química que provoca la oxidación del otro, ¿no? Por ejemplo, o sea, generalmente es el que se reduce. Por ejemplo, aquí la ecuación que habíamos planteado anteriormente para ejemplificar la oxidación y reducción, aquí vemos, mire, cuando reacciona un metal, calcio, más un gas, cloro, me forma cloruro de calcio, ¿verdad? Entonces, el calcio es metal, siempre va a tener carga 0. El cloro molecular es gas. ¿Por qué se escribe este 2? Porque es un gas, hemos dicho. Siempre va a tener carga 0. Entonces, cualquier elemento químico que se encuentra así, solito, su carga es 0. Al combinarse estos dos, forman cloruro de calcio. Entonces, las cargas aquí cambian, son diferentes. Entonces, para que el calcio se oxide, alguien tiene que provocar que se oxide. ¿Y quién es? El cloro. El cloro, en este caso, sería el agente oxidante, el que provoca la oxidación del otro, ¿sí? Y lo mismo al sentido contrario. Si el cloro se está reduciendo, el agente oxidante, en este caso, vendría a ser el calcio, porque el calcio está provocando que el cloro se reduzca. ¿Entendido? Entonces, como un paso inverso aquí. Lo llamamos agente oxidante, ¿no? Al que se reduce, y agente reductor al que se oxida. ¿Sí? Entonces aquí está aclarado eso. El cloro es el agente oxidante, puesto que gana electrones y su carga o número de oxidación pasa de 0 a 1. O sea, esto se puede escribir así, ¿no? Como arriba hemos escrito también. ¿Sí? Aquí está. El agente reductor es la especie química en un proceso redox donde pierde electrones.
¿no? O sea, es el que aumenta su número de oxidación. O sea, ¿quién aumenta? El que se oxida. En este caso, el calcio es el agente reductor. Este provoca a este que se reduzca. ¿Sí? Bien. Ahora, el método, ¿en qué consiste? ¿No? El método para este tipo de reacciones, cuando hay oxidación y reducción, se puede aplicar dos métodos, el método redox y el método ion-electrón. Empezamos por el redox. A muchos les es más fácil este método, ¿no? Aunque es un poco menos preciso que el ion-electrón. ¿Ya? El ion-electrón es más preciso que el redox, por si acaso. El primer paso, escribimos siempre las fórmulas correctamente. Cobre metálico más ácido nítrico, se escribe así, me va a formar el nitrato cúprico más el monóxido de nitrógeno más agua. ¿Sí? Esta es la reacción y hay que igualarla. Entonces, primer paso, escribimos bien o revisamos bien que estén escritos correctamente las fórmulas. El siguiente paso, colocamos los números de oxidación de cada átomo, de cada elemento químico en cada fórmula. Estos números de oxidación generalmente son las valencias de los átomos, ¿sí? La mayoría, ¿no? ¿Y cómo verificar? La suma de las cargas de cualquier compuesto siempre tiene que ser igual a 0, ¿ya? Siempre tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, miren, estos numeritos que están encima de cada elemento son el número de oxidación de cada uno de ellos. O sea, cobre, cualquier elemento que esté solito o molecular, siempre es 0. El ácido nítrico. El hidrógeno, ¿no? Siempre es bueno empezar por los átomos o elementos más conocidos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. Siempre van a tener el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Siempre. Hay alguna excepción, ¿ya? Más 1, menos 2. Y los de los no metales generalmente tienen varias valencias, ¿no? El nitrógeno, por ejemplo, tiene más 3 y tiene más 5. En este caso está con 5, porque ¿cómo verificamos? Si está con 5, ¿no? Es impar, más un hidrógeno, por eso que aquí en el hidrógeno de subíndice solo hay 1. Entonces sumamos mentalmente 1. 5 más 1, 6. La mitad, 3. Por eso se escribió este 3 aquí en el oxígeno, ¿no? Esa manera sería 1 para identificar que hemos escrito bien los números de oxidación. Por otro lado, dice la suma de las cargas, ¿no? Positivas y negativas debe ser igual a 0, ¿no? Esta parte que menciona. ¿Cómo verifico que da 0? Por ejemplo, aquí el hidrógeno tiene más 1, el nitrógeno tiene más 5, en total hasta ahí hay más 6, ¿no es cierto? Ahora el oxígeno es negativo, menos 2. Entonces lo que se hace es, este subíndice del oxígeno se multiplica 3 por 2, por menos 2, menos 6, ¿no es cierto? Entonces, más 6 menos 6, 0. Entonces está igualado, está bien, está correcto estos valores que he puesto arriba de cada elemento. Al otro lado, el nitrato cúprico. El cobre tiene dos valencias, más 2 y más 1. Está con más 2, porque si no estuviese con más 2, este paréntesis y este 2 de aquí abajo no hubiese. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno está con más 5 y el oxígeno con menos 2. Entonces, si verificamos que la suma de las cargas es igual a 0, hacemos esto. Como aquí hay un paréntesis, significa 2 veces de todo lo que está en el paréntesis, o sea, 2 veces de nitrógeno. Por 5 más 10, y ahí más 10, más este más 2, más 12, ¿sí? Ya tenemos más 12.
Ahora sacamos del oxígeno. Aquí dentro del paréntesis hay 3 de oxígeno. Por 2, 2 veces de 3 oxígenos. Hay 6 oxígenos. Ese 6 se multiplica por este menos 2. Entonces, 6 por menos 2, menos 12. Y sumados estos positivos teníamos, ¿no? ¿Cuánto? Más 12. Más 12 menos 12, 0. Está bien. Pasamos al otro. Monóxido de nitrógeno. El nitrógeno tiene más 2. El oxígeno menos 2. Entonces, más 2 menos 2, 0. Igualado también. Pasamos al otro, el agua. El agua, hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Este 2 de subíndice que está en el hidrógeno se multiplica por la carga. 2 por 1 más 2 menos 2, 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Vamos, respondan. ¿Está todo bien? ¿Cómo es? ¿Entendieron? Uno más puedes repetir, Inge. ¿En qué parte? Aquí, ¿no ve? Esos Sí. valorcitos que ustedes ponen arriba es dependiendo del compuesto, ¿no? El ácido nítrico. ¿Por qué se ha escrito esta fórmula así? Porque el nitrógeno está con valencia 5. 5. Para escribir esta fórmula, como es el ácido nítrico, ¿no ve? Es impar. 5. Se suma 1. Más 1, 6. La mitad, 3. De esa manera escribiste así la fórmula, ¿no? Ahora, lo que ponemos aquí son las valencias. El hidrógeno siempre va a tener 1. Rara vez que tiene menos 1. Rara vez. Pero eso es cuando está con metal. Pero así cuando es un compuesto ternario de 3 elementos, ¿no? Está siempre con más 1. Más 1. Entonces, de hecho, ya le pones más 1 aquí arriba. Y en el oxígeno, menos 2. Para averiguar con cuánto está el nitrógeno, tendrías que tener tu tabla en mano. Y sabes que el nitrógeno, como químicos ustedes, tienen que saber las valencias. El nitrógeno tiene más 3 y tiene más 5. Si colocamos más 3 aquí, no nos va a dar la suma 0. ¿No ve? Entonces está mal. Entonces, si ponemos 5, sí nos va a dar 0. ¿Y cómo verificas eso? Este 3 de subíndice del oxígeno multiplica siempre por la carga. 3 por 2, menos 6 es negativo, menos 6. Como estos otros son subíndices 1, 1, entonces solamente multiplicas 1 por 1, 1, 1 por 5, 5. Entonces sumas 5 más 1, 6. 6 y aquí había ya menos 6. Más 6 menos 6, 0. ¿No ve? Así Sí, tú te sí. das cuenta que has puesto bien estos números de oxidación, estas cargas que se dice arriba. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Y así de toditos vas poniendo. Ya. El siguiente paso. Identificar quién de los elementos está cambiando su número de oxidación. O sea, esos numeritos que han puesto arriba. ¿Quién está cambiando? A la izquierda de la flecha está un valor y a la derecha está diferente. ¿Quién? Aquí ya está de otro color. Miren, el cobre está a la izquierda con 0. ¿No ve? A la derecha con más 2. Entonces, miren, no está manteniendo lo mismo, está cambiando. Al cambiar quiere decir que se está oxidando. ¿Y por qué decimos oxidando? O sea, está sufriendo una oxidación. Porque miren, de 0 a más 2 está aumentando. ¿Sí? En la recta, ¿no ve? Numérica, si ubicamos al 0, el más 2, ¿dónde va a estar? Hacia la derecha. ¿Sí? Aquí está el más 2. ¿Cuántas unidades transcurre de 0 a más 2? 1, 2, ¿no es cierto? Son 2.
Por eso que aquícito está anotado cobre igual a 2. ¿Sí? Por otro lado, el nitrógeno, aquí está con 5, está de color verde. A la derecha, aquí no, está 5, lo mismo, entonces nada que ver. El otro nitrógeno, aquí, que se ha formado el monóxido de nitrógeno, está con verde, más 2. Es diferente al reactivo, ¿no es cierto? Entonces, si ubicamos en la recta numérica, el más 5 está aquí. Y el más 2 está aquí. Entonces, ¿a qué sentido está yendo? Hacia la izquierda. Está disminuyendo, ¿no? De 5 para llegar a más 2, ¿cuántas unidades está pasando? Miren, 1, 2, 3. Perfecto, 3. Por eso n igual a 3. Ese valor hay que anotar, ¿sí? Y hay que identificar de esa manera, ¿ya? Una vez que hemos identificado, pasamos al siguiente paso, que dice, armamos dos semirreacciones, una de oxidación y la otra de reducción. ¿En qué consiste eso? Ya han visto en esta ecuación quién se está oxidando, quién está reduciendo. Entonces, agarramos al que se está oxidando tal cual está, pero solo a él. Bueno, él está solito, ¿no ve? Entonces, copiamos Cu elevado a la 0, ¿no ve? Entonces aquí también copiamos así, Cu elevado a 0. A la derecha, el cobre, ¿cómo se encuentra? Cu más 2, pero al lado está entre paréntesis todo esto, ¿no? Solo copiamos al cobre, Cu elevado a la más 2, ¿sí? Aquí está, a la derecha, Cu más 2. El resto ya no nos interesa, ¿ya? Solamente eso copiamos, a eso se llama semirreacción. Lo mismo hacemos para el nitrógeno. El nitrógeno aquí a la izquierda está al medio, N y arribita más 5. Entonces igualito copiamos aquí. N más 5. A la derecha, el nitrógeno que está cambiando es este, NO, ¿no? Solamente a la N copiamos elevado a la más 2. Listo. El resto no nos interesa. Solo esto rescatamos de esa ecuación anterior, ¿sí? Por si acaso, si algún ejercicio o algún elemento llevase aquí como subíndice un 2, por ejemplo, el cloro aquí solito, Cl con un 2 siempre se va a escribir, les había mencionado, ¿no ve? ¿No ve? Sí, ¿no ve? Entonces, si es el cloro, Cl con un 2 de su índice y su carga es 0, y tenemos que copiar a ese, lo llevamos así con ese subíndice 2. ¿Sí? Con ese subíndice 2. Lo mismo aquí, por ejemplo, si tendríamos que llevar al oxígeno, miren aquí el oxígeno, ¿cómo está? O a la menos 2 y el subíndice tiene 3. Con ese 3 más hay que copiar solo al oxígeno, ¿sí? No se olvide, si hay algún ejercicio que lleva un subíndice, ese subíndice más hay que copiar. En este ejercicio, menos mal, todos no tienen subíndice, entonces solamente se pone su símbolo, así como aquí. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿De dónde aparecen estos de aquí? Estos 2e, 3e. Esa es la cantidad de electrones que aumenta y hemos sacado de la recta numérica anteriormente. De este valor de 0 a más 2, ¿cuántas unidades han aumentado? 2 dijimos, ¿no es cierto? Ese 2 se escribe a la derecha como 2 electrones, aquí, más 2. Oxidación, siempre a la derecha. Por otro lado, en la reducción de 5 a más 2, hemos dicho 3. Se escribe a la izquierda, siempre. Reducción a la izquierda. ¿Entendido? Luego, el siguiente paso es eliminar esta cantidad de electrones como si estas dos semirreacciones fuesen ecuaciones algebraicas. En álgebra, al sumar dos ecuaciones, términos semejantes se cancelan, ¿no es cierto? Pero para que se cancelen, yo tengo que hacer que este valor y este valor sean iguales. Y lo voy a conseguir multiplicando a la primera por 3
y a la segunda por 2, porque al final si multiplico este 3 por 2 van a ser 6E. Y este 2 por 3 son 6E, ¿no es cierto? Pero al multiplicar por 3 y por 2, eso implica multiplicar a toda esta fila y por 2 a toda esta fila. Entonces las semireacciones cambian. Eso significa 3 por 1 de cobre, aquí son 3 de cobre. Igual, 3 por 1, 3. Más 2 por 3, 6. ¿Sí? La siguiente lo mismo. 2 por 3 son 6. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. ¿Sí? Bien, las dos semireacciones ya tienen igual cantidad de electrones. Entonces lo que hacemos es simplificar. Estos 6 electrones con estos 6 electrones se cancelan y el resto no son iguales, no son términos semejantes, se suman, ¿no? Entonces este 3 de cobre viene aquí, más 2 veces de nitrógeno más 5 aquí. Igual la flecha 3 de cobre más 2 veces de N más 2. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Se han dormido. No, sí, sí, sí. Ya, seguimos. El sexto paso. Una vez que hemos hallado estos coeficientes estequiométricos, estos numeritos con azul, trasladamos a la ecuación inicial. Este 3 va a ir donde está el compuesto que está donde está el cobre metálico. Este 2 donde está el compuesto que contiene al nitrógeno. Aquí, miren, 3, cobre. 8, ¿por qué viene 8? Y si aquí dice 2, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar eso. 2 debería de ponerse, ¿no es cierto? Pero no hemos puesto 2. Vamos a explicarles ahorita por qué. El cobre, al otro lado, 3. Aquí ponemos 3, correcto. El nitrógeno son 2. Entonces vamos aquí. Ahí está 2. Perfecto. Ahora, ¿de dónde sale este 4? ¿De dónde sale este 8? Si yo coloco aquí un 2, como dice la semireacción 2, no se va a igualar. Los nitrógenos al final van a ver aquí 2 y a la derecha va a haber aquí 2, pero aquí hay otro nitrógeno más. Entonces no se va a igualar, ¿no? Por eso les decía que este método es menos preciso que el ion electrón, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en esas situaciones? Modificar, hacer un simple tanteo para que mi ecuación esté igualada al final, ¿ya? Entonces lo tengo que borrar esto y empiezo a igualar. Hago mi tablita y digo, cobre, a la izquierda, 3, correcto. A la derecha, 3, correcto, igualado. Paso al siguiente. Al nitrógeno no se iguala, ¿no es cierto? Hidrógenos. Vamos a este lado. Primero aquí ponemos un 4, pero esto es como si estuviéramos adivinando, ¿no? Entonces mejor empezamos por el nitrógeno. A ver, nitrógeno. Aquí hay 1. Esto no estamos poniendo todavía. Es 1. Pero aquí ya sabemos que aquí hay 2 y aquí hay 3, ¿no? 3 veces de N, pero este N quiere decir con este paréntesis 2 veces. Entonces aquí hay 2N por 3 son 6. 6 más 2, 8. Entonces sí o sí estoy segura de que a la derecha hay 8 nitrógenos. Entonces tiene que haber 8 a la izquierda. Entonces aquí está. Por eso he puesto este 8. Para que me dé 8 veces de N. Entonces, igualado nitrógeno. Recién paso al hidrógeno. Bueno, esto lo he copiado de una página. El orden debería de ser primero N, ¿ya? Entonces, H, hidrógeno. Como ya puse 8, de hecho tiene que haber 8 hidrógenos a la izquierda y 8 hidrógenos a la derecha. Este 4 no había. Entonces, recién pongo 4, porque 4 por 2 me va a dar
8 de hidrógenos, cosa que estaría igualado. Y por último, al oxígeno. Como ya está este 8, significa que hay 8 por 3, 24 de oxígeno. A la derecha tiene que haber 24. Ya está este 3. Entonces significa aquí este 2 por 3 hay 6 de oxígeno. 6 de oxígeno por este 3. 3 por 6, 18. Más 2 de oxígeno, 20. Más 4 veces de oxígeno, 24. Cosa que estaría igualado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, ¿no ven? Ya. Entonces, ese sería el siguiente método. Método redox. ¿No hay dudas? ¿Van a poder resolver? Doctora, esa diapositiva nos puede enviar, ¿no? Esto ya está en la plataforma, por si acaso. ¿Sí? Ah, En la ya. plataforma, la clase, el tema número 3. ¿Ya? Pasamos al siguiente método, que sería el método ion-electrón. Este método es más preciso que el anterior, por si acaso. ¿Ya? Vamos a usar el mismo ejemplo y vamos a ver cuál es la diferencia. La misma reacción, ¿sí? Primer paso. Escribimos la fórmula correctamente. Ahí tenemos. El siguiente paso. Colocamos los números de oxidación a cada elemento, ¿no? Aquí está. Más grande le vamos a hacer, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Los mismos. El cobre de 0 a más 2 y el nitrógeno de 5 a más 2. Se está oxidando y se está reduciendo. El siguiente paso. El siguiente paso consiste en ionizar. Ionizar a los elementos que se están oxidando y reduciendo. Eso significa de aquí, estos compuestos se van a ionizar, separar. O sea, ¿qué significa? El cobre está solito, entonces no hay de quien se separe. Entonces copia solo al cobre tal como está. ¿Sí? Aquí, copiamos al cobre. El nitrógeno está como ácido nítrico, ¿sí? Está enlazado a hidrógeno, a oxígeno, ¿no es cierto? Ionizamos. ¿Y cómo se ioniza? Se ionizan solamente a los ácidos y a las sales. Tienen que saber identificar, reconocer cuándo es una sal, cuándo es un ácido. Un ácido es cuando siempre va a llevar a la izquierda un hidrógeno, o 2 o 3 hidrógenos, pero siempre se va a escribir al hidrógenos a la izquierda, ¿entendido? Y va a estar formado al lado con un no metal y oxígeno. O puede ser hidrógeno no metal. Esos son ácidos, ¿ya? En la clase hicimos ácidos, ¿no? Dos tipos de ácidos, hidrácidos y oxácidos. Entonces, esa clase de compuestos ustedes identifican, entonces esas se separan. ¿Y cómo se separan? Siempre se va a separar lo positivo con lo negativo. En este caso, el positivo va a ser los hidrógenos. Aquí, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. Y si lo separo, va a quedar sin ese hidrógeno, pero como tenía un hidrógeno, ahí arriba le vamos a poner de estos dos un signo negativo, -1. ¿Sí? Por eso miren, aquí está escrito NO3 y aquí hay un signo menos. Ese menos quiere decir que había un hidrógeno aquí adelante. ¿Sí? Aquí adelante. ¿Sí? ¿Entendí? Entonces, si hubiese algún otro ácido que tenga 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos, y si tengo que ionizar, separar, entonces todo esto, lo demás, el NO3, va a quedar en la parte de arriba. ¿Con qué signo y cuánto? Estoy preguntando. ¿Cuánto le pondría? Un -2, ¿sí? Porque tenía 2 hidrógenos, ¿sí? 2 hidrógenos, ¿ya? Si es que tuviese. Entonces, de esa manera, como tiene un hidrógeno, aquí queda así, el NO
3 elevado a la menos 1. Ese menos 1 ya es su carga de todo esto. Ya me olvido del más 5, del menos 2, del oxígeno. De los dos juntos como pareja ahora son menos 1. ¿Sí? Menos 1. Por otro lado, a la derecha. Ingeniera, Dime, dime. ¿no quedaría el N con 4 y con más 4 y ¿Por qué? el oxígeno con, o sea, sigue lo mismo? O sea, lo Eh, mismo normal, pero la N con más 6 y no. 2, o sea, Ya. se puede restar, salga cero o no. Lo que restas, ¿por qué queda menos 1? Por esto, mira, aquí hay un 3 del oxígeno, ¿no ve? Si tú multiplicas 3 Sí, por 2, sale menos 6. Menos 6. menos 6, sí. Y si sumas más 5, ¿cuánto te queda? Menos 1. Menos 1. Ese menos 1 es lo que ponemos ahí arribita. Ah, ya. ¿Ya? Ese valor ponemos. ¿Ya? Ahora, en el otro caso, aquí, en el nitrato de cobre, ¿no? ¿Cómo vamos a separar esta parte? ¿No? Lo separamos el metal, ¿ya? Cobre Cu más 2, ¿no? Más 2. Pero al separar, todo esto ya no nos interesa, ¿no? Entonces solamente copiamos aquí el Cu, ¿ya? El Cu más 2. Ahora en el otro. No, aquí. Ya. Esta parte, a ver, en una hoja les voy a escribir cómo se ioniza, pero espero podamos. Este otro, miren, no se separa. Necesitamos al nitrógeno, ¿no es cierto? En este método no se separan óxidos anhídridos, ¿sí? Solamente se separan sales y ácidos. En este caso, este es un ácido y este es una sal. En cambio, este es un anhídrido, entonces no se separa. Al no separarse, se copia tal cual está, ¿no? Como aquí, NO, y su carga es 0 ahora. Como no se separa, es 0 su carga. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Entonces es 0. Al ser 0, entonces se copia. El resto, que sería el agua, ya no nos interesa. Solo trabajamos con las especies que se están oxidando y se están reduciendo. Bien, ahí está. Nos quedamos con esto, ¿sí? Al quedarnos con esto, el siguiente paso es armar dos semireacciones, ¿no? Parecido al redox, solamente el cobre primero, de cobre 0 a cobre más 2, ¿no? Se está oxidando. El nitrato, ion nitrato se dice, se convierte a monóxido de nitrógeno. Ahí está, mis dos semireacciones. El siguiente paso es igualar estas semireacciones. ¿Y cómo la voy a igualar? ¿No? Primero, sacando este valor de electrones. ¿De dónde sale? De la carga. Estaba a la izquierda con 0. A la derecha está con más 2. De 0 a más 2, ¿cuántas unidades está aumentando? 2. 2. 2. Por eso escribimos aquí 2 electrones. Ahora, en el otro caso, solo nos enfocamos en este menos 1, que lleva todo el NO3, menos 1. Por otro lado, antes se ha igualado, por eso ha aparecido aquí 4H, 2 aguas, porque se ha igualado. Aquí, nitrógenos. Aquí tenemos 1, ¿verdad? A la derecha hay 1. Oxígenos, hay 3 oxígenos. A la derecha, 1. Entonces tiene que haber la misma cantidad. Si aquí hay 3 y aquí solo 1, hacen falta 2. Entonces para igualar los oxígenos, lo que se aumenta son las aguas, moléculas de agua, cuantas sea necesario. Si aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 1, hacen falta 2.
Entonces yo aumento por eso 2 aguas. Eso significa 2 veces de oxígeno. Entonces, así hay aquí 2 oxígenos y aquí hay 1, en total son 3. Entonces, ya estaría igualado. Pero al aumentar estas moléculas de agua, estas 2 moléculas de agua, hago que aparezcan hidrógenos. Y aquí a la izquierda no hay. Al no haber, tengo que aumentar. ¿Cuántas? Aquí hay un 2. Por 2, 4. Entonces a la izquierda hay 4. ¿No ve? Entonces estaría igualado. ¿Cómo igualamos las cargas? Cuando aumentamos estos 4 hidrógenos, significa más 4 de carga. Alguien, a ver un ratito. Vamos a, esperemos volver a entrar. Alguien quiere conectarse, creo. No, no. ¿Y ahora cómo hago para que vuelva a aparecer mi presentación? Parece que alguien quería conectarse y ahora he dejado. ¿Y ahora dónde está? No. Se me perdió. Ingeniera, una pregunta. Dime. Cuando se aumenta, automáticamente se tienen que aumentar las 2 moléculas de agua No siempre o solo 2. agua. Agua, cuántas moléculas de oxígeno te falte, ¿no? Nos faltaban 2 oxígenos. Entonces, por eso hemos aumentado 2 aguas. Algunas veces se aumenta 3, se aumenta 4, 5, dependiendo cuántos oxígenos te hace falta. ¿Sí? Ya está bien. Y ahora Sí. no puedo volver a entrar a mi diapositiva. ¿Qué hago? Auxilio. No, se me ha cerrado. Pero hasta ahí todo entendido o hay algo que no hayan entendido. ¿Está todo bien? Sí, Inge. Ay, acabaremos. ¿Por qué? No hemos terminado. Tenemos clases hasta las 12:45, Liz. Sí. A ver, solamente nos Seguidito. falta. Estoy cansada. ¿Quién está cansada ahí? ¿Cuándo no, la Marisol? Qué grave. ¿Y ahora? Dejar de compartir, ¿no? Hurgando se aprende, ¿no? Sí. ¿Qué ven ustedes ahorita en la pantalla? Nada. Nada. Es que sonaba como si alguien quisiera incluirse al grupo y un rato salí para que pueda ver y ahora se me ha cerrado. Y como yo estoy aprendiendo en esto, ups, no, no se puede. Y ahora sí, me ven, pero Que acabe nomás ya, Inge. no, no, Se acaban las megas. sí. Sí, es que consumimos harto toda la mañana. A ver un ratito. No puedo encontrar mi diapositiva.
A ver, a mi auxiliar voy a llamar. ¿Me escuchan? Sí. Ya, miren, no, a ver, aquí creo que está. No, se salió. Y ya. A ver, ya, ahí quedaremos. La siguiente clase voy a terminar de explicarles, pero mientras tanto ustedes van a trabajar, ¿no? Van a trabajar lo que es la práctica, ¿ya? Ya, se me está haciendo Ingeniera, difícil aquí volver a entrar a mi diapositiva. Dime. en la práctica que mandó a Moodle, está, o sea, dependiendo los ejercicios para hacer métodos redos, algebraico, así, o cómo está. Exacto, así está. En sí son dos prácticas. Una que es sencillo, es completar las reacciones, ¿ya? Completar. Esa sí me la van a reenviar por la plataforma, ¿sí? Hay una de complementación, dice. La otra práctica dice tipos de reacciones químicas, no, métodos de igualación, ¿ya? En esos métodos de igualación están reacciones por método algebraico, redox e ion electrón. Esa la van a trabajar imprimiendo esas páginas tal como está, jóvenes, porque después transcriben a otra hoja más grande, más chiquito, entonces es difícil revisar, ¿ya? Mejor si la trabajan ahí mismo. Ya lo he hecho separado por si acaso. En una página están 2 ejercicios nada más. Ingeniera, ¿eso tenemos que hacer todo a computadora o No, 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 a mano podemos van. hacer a máquina? A mano, a mano. Por eso la van a imprimir, la van a hacer a mano y cualquier cosa yo les voy a pedir una foto de esa práctica, ¿ya? Porque no es complicado hacer eso en computadora, ¿ya? Pero Ingeniera, algunos dime, no podemos salir y hacer imprimir nos va a hacer, o sea, nos va a ser un poco difícil. difícil. Y Ah, ya, podríamos hacerlo, o sea, con letra legible, pero biencito. exacto, ya, en ese caso sí es aceptable, ¿ya? Ya. Entonces, eso vayan trabajándolo hasta el día jueves. Entonces, el jueves vamos a continuar. De nuevo, les voy a volver a explicar el método ion-electrón, porque no hemos terminado y se me es difícil manejar esto a la perfección. Y lo he cerrado. Alguien está llamando. Ya. Entonces, a ver, en eso quedaremos. Ya vamos a terminar la clase. ¿Qué les decía? La práctica la van haciendo en los métodos que ya han entendido, ¿no? El método algebraico, el método redox. El ion electrón estaría pendiente. La siguiente clase continuamos con el método ion electrón. De nuevo vamos a volver a explicar, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves, ¿no? El jueves tenemos 2 periodos por si acaso. Tenemos 2 periodos. No seguidas, pero sí, nos vamos a conectar para continuar lo que es la teoría. ¿Entendido? ¿No tienen dudas? Sí. ¿Hay alguien que haya llegado tarde a la clase? A ver, voy a llamar los que no están registrados. Choque Ortega, ¿llegó?
No. Cruz, Ballesteros, tampoco, ¿no? Ríos, no está. Rondal, Rojas y Valencia Tola. Valencia Tola, Estoy aquí, ¿estás? dice. Ah, ya. Sí, yo estoy aquí. Valencia Tola. Listo. Ya, el resto tiene asistencia. Están presentes. Ya en eso quedaremos, jóvenes. Terminamos la clase. Si no hay más alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna? ¿Se entiende? Doctora, Dígame. Dime. entonces la práctica es para el día jueves, ¿cierto? No. Lo que está en Moodle. Lo que está en Moodle es para la siguiente, el martes, hasta el martes. Como hoy. Sí, como hoy. Esa de complementación para el martes. Esto de igualar las ecuaciones, las reacciones, es para 2 semanas. ¿Sí? Hasta terminar. El jueves más, entonces para el próximo jueves. ¿Sí? Ah, ya, doctora, gracias. Ya. Y los informes ya váyanlo haciendo. Los que puedan hacer en grupo lo hacen y los que quieren hacer individual lo hacen, pero manuscrito. Y, ya, doctora, y sobre el informe, ¿qué puntos más o menos tiene que tener? Eso los voy a enviar vía WhatsApp o a la plataforma, ¿ya? Aunque ya les había indicado cómo tienen que presentar, ¿no? Pero de todas maneras les voy a volver a mandar las especificaciones, los puntos y cuánto vale cada punto, o sea, cada subtítulo. ¿Ya? Hoy mismo les voy a mandar. Hágame recuerdo ya, si no doctora, les gracias. mando. ¿Ya? Listo, entonces, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos. Cualquier duda, no duden en preguntar, ¿no? Para eso estamos. Ya es un poquito complicado. No sé, a ver, la pizarra no se ve. ¿Por qué no se ve? Está muy blanco el reflejo de la luz, tal vez. Sí.